Hemos escuchado ya distintas personalidades decir que el doctor Rafael Caldera ha sido el hombre con mejor preparación intelectual que ha tenido Venezuela como presidente, ¿no? ¿Usted qué opinión merece acerca de eso y también usted qué opina si eso es importante, ¿no? Para llevar las riendas de un país, sobre todo en estos momentos? No, yo creo que en primer lugar hay un hecho fundamental. O sea, para gobernar al país se requiere conocer al país y se requiere dominar la historia del país. Y obviamente esa historia no se hace a puñetazos ni a empujones, no es el producto de las circunstancias. En el caso de Caldera, él hizo un esfuerzo denodado para demostrarle a Venezuela y a los venezolanos que el camino del mérito, el camino del esfuerzo, el camino de la superación son fundamentales en la vida y que quien no aspire a lo posible nunca alcanza lo posible. Él hizo un gran esfuerzo, sobre todo para introducir un elemento central dentro de la vida política venezolana. Señalaba y compartía esa tesis con Rómulo Betancourt en cuanto a que los venezolanos teníamos unos modos de ser y de comportarnos como si fuésemos Caínes y nos destruíamos inmisericordiamente unos con otros. Y llegaron ellos a la conclusión de que era indispensable frenar ese tipo de práctica. De allí surge justamente el pacto de Punto Fijo, que no fue un pacto de felones, sino justamente un esfuerzo para tratar de que todos los actores de la vida política, por muy diferentes que fuesen, por muy antagonistas que fuesen, tenían el deber y la obligación del diálogo y del entendimiento. Porque en definitiva el país estaba por encima de las parcelas, el país estaba por encima de los liderazgos, el país estaba incluso por encima de los partidos. De allí que en su primer y en segundo gobierno hiciese un empeño no comprendido muchas veces por algunos venezolanos en cuanto a la pacificación del país. Inclusive a los grupos más violentos que insurgieron en armas en los años 60, lo que se llama la violencia civil, logró pacificar políticamente al país. Y cuando surge la violencia militar de los años 90, pacifica al país desde el punto de vista militar. Y yo creo que eso, cuando uno ve a Venezuela a mediano y largo plazo, uno logra entender sobre todo la falta que nos hace eso que hoy en día no tenemos y que hemos perdido, que es la muerte de los afectos, la disolución de las relaciones y las dificultades enormes para poder encontrar espacios de diálogo. Si algún ejemplo nos da la República Civil que se construye a partir de 1958 y que logró darnos la constitución que más duró en la historia del país, un país construido sobre la base de los cuarteles, fue justamente eso. Era posible que Venezuela sirviese de casa común para todos los venezolanos independientemente de sus tendencias, de sus maneras de ser o sus maneras de pensar. Muchísimas gracias.